Muy buenos días, chicos. Estamos con el aula de segundo de secundaria. En esta oportunidad vamos a resolver lo que es nuestro tema número 5 de aritmética. Sí, chicos. El tema de hoy trata sobre las sumas notables y la progresión aritmética. Sumas notables y progresión aritmética. Un tema muy fácil, muy sencillo, ya que todo es en base a unas fórmulas que vamos a ver ahorita. Muy bien. En primer lugar, dice que una serie es la adición indicada. ¿Sí? Una serie es la adición indicada de los términos de una sucesión numérica. Y al resultado de dicha adición se le llama valor de la serie. Es decir, si la situación numérica es, por ejemplo, acá el primer término, segundo término, tercer término, hasta un enésimo término, ¿no? Término que nosotros queramos, entonces la serie numérica sería la siguiente, ¿no? El primer término más el segundo término más el tercer término y así sucesivamente hasta el enésimo término. La serie numérica, chicos, viene a ser la suma de todos los términos que yo tengo. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa es una serie aritmética? Una serie aritmética, chicos, como lo ven acá, dice que es la adición indicada de los términos de una sucesión, o sea, progresión aritmética. Por ejemplo, si yo tengo una sucesión de el primer término, segundo, tercero y así sucesivamente hasta un enésimo término, ¿no? Yo voy a obtener estos datos. El A1, que es el primer término, obviamente se le va a llamar primer término. Y el último, la última cifra, que es el A sub n, se le va a llamar el término enésimo o el último término, ¿no? Eso ya lo conocen. R es la razón, chicos. ¿Qué cosa es una razón? La razón viene a ser aquella cantidad que afecta a la segunda cifra. Es decir, un ejemplo. Si por ejemplo esta primera cifra fuera 6, la segunda fuera 9, la tercera fuera 12 y así sucesivamente, vemos que hay una alteración, un cambio de cifra. ¿Y esa cifra en cuánto se aumenta o se disminuye? Obviamente que se va aumentando de 3 en 3. ¿Sí o no? A esa alteración, a esa cantidad que se está aumentando o disminuyendo se le llama razón. ¿Por qué? Porque es la misma alteración en todos los términos. Por eso se le llama razón. Ahora, hay algunas fórmulas, ¿no?, que existen que nos van a ayudar a determinar, dice, algunos cálculos. Por ejemplo, para calcular el enésimo término o el término general, ¿no? Puede ser el último término o puede ser un término en especial. ¿Qué término quiero hallar, no? Tengo una sucesión, por ejemplo, de 50 términos. Quiero hallar el término 32. ¿Cuánto vale ese término? Se emplea esta fórmula, ¿no? A sub n, que es el término enésimo, va a ser igual a sub 1. Ojo, el término enésimo es el término que yo quiero hallar, ¿sí? No el último término, sino el término que yo quiero hallar. Va a ser igual a sub 1, que es el primer término, más, abro paréntesis, n viene a ser el número total de términos que tiene mi sucesión, ¿sí? El número total de términos sería n menos 1. Todo multiplicado por R, que es la razón del problema. Este es para hallar el término en un enésimo término. Ahora, si yo quiero calcular el número de términos, ¿cuántos términos hay en total en mi sucesión? ¿No? ¿Cuántos términos puede haber en total? Aplico la siguiente fórmula. N, que es el número total de términos, va a ser igual a sub n, que es el último término, restado con a sub 1, que es el primer término. Todo sobre la razón. Y todo esto va a estar sumado con 1. ¿Por qué le he puesto de esta forma, chicos? A aquellos que tienen su libro quizás hay una parte que está mal, ¿no? En el libro creo que le indica que todo está dividido, ¿no? Ahí tienen que corregir eso, que está mal. Esta es la fórmula correcta, ¿sí? A sub n menos a sub 1, todo sobre r, y todo está sumado con 1. De esta forma yo hallo lo que son los números de los cuántos términos hay en total, ¿no? En una serie. Ahora, para calcular la suma de todos esos términos se emplea la siguiente fórmula. La suma de los términos va a ser igual a, entre paréntesis, el primer término sumado con el último término, todo dividido entre 2, y todo multiplicado por n. ¿Qué cosa es n? N es el número de términos, la cantidad de términos que tiene mi serie. Ojo con estas tres fórmulas, chicos.
que siempre van a estar apareciendo en su día a día o en su problema aritmético. ¿Sí? Este es para calcular algún término en especial. Este es para calcular el número de términos que hay en total en mi serie. Y este es para calcular la suma total de todos mis términos. ¿Sí? Acá tenemos un claro ejemplo, miren. Me piden calcular me piden calcular C, obviamente, ¿no? Que es igual a 1 más 4 más 7 más 10 y así, 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 hasta que llega a un 43. Si yo observo, aquí estos números se están alterando por una cantidad, ¿sí o no? Hay una cantidad que los está alterando. Si yo observo, del 1 al 4 ha aumentado 3. Del 4 al 7 ha aumentado 3. Y si yo veo, del 7 al 10 también va a aumentar a 3. Es decir, hay una razón que está aumentando cada cifra. ¿Sí? Por lo tanto, acá le voy a poner, hay una razón que es igual a más 3. Más 3, porque está aumentando. Ahora, si me piden calcular la suma de todos estos números, obviamente aplicaría de frente esta fórmula, ¿no? La suma de todos los términos va a ser igual a el primer término, que es 1, más el último término, que es 43, todo sobre 2 multiplicado por n. ¿Pero cuánto vale n? N es el número de términos que hay en total. Como yo no sé cuántos términos hay, acá hay 1, 2, 3, 4, pero no sé cuántos más hay hasta 43, entonces aplico esta fórmula, hallando n, que es el número de términos. N va a ser igual al último término, que es 43, restado con el primero, que es 1, todo dividido entre la razón, que es 3. Todo esto va a estar sumado con 1. Si yo lo reemplazo, sería 43 menos 1 sobre la razón, que es 3, sumado con 1. Yo lo opero, 43 menos 1 va a ser 42 entre 3, ¿no? 42 entre 3 más 1, 42 entre 3 es 14, más 1 me va a dar 15. El número total de términos que va a haber aquí en esta sucesión van a ser 15 términos. Este valor lo reemplazo en esta fórmula que vi al inicio. El valor de n va a ser igual a 15. Y bueno, ya está listo mi suma. Simplemente paso a resolver. 1 más 43 es 44 sobre 2, todo multiplicado por 15. 44 entre 2 es 22, y 22 por 15 me va a dar 330. Quiere decir que la suma de todos estos términos hasta el 43 me va a dar 330. ¿Sí, chicos? Como ven, de esta forma se emplea lo que son este tema de cálculos. ¿Cómo calcular cuántos términos hay en una sucesión? ¿No? N. ¿Cuánto es la suma total en una sucesión? ¿No? La suma total. ¿Sí? ¿Y qué término puedo hallar especialmente? ¿Ok, chicos? Si, por ejemplo, miren, acá vemos que está el término 1, el segundo término, tercer término, cuarto, y así decía. Si yo me preguntara, yo quisiera hallar el término número 10, por ejemplo, ¿qué cifra sería el término número 10? Tendría que aplicar esta fórmula, ¿no? Calcular el enésimo término, un término en especial. Ya como ven, sería a sub n, que es el término que quiero hallar, que será el término 10, va a ser igual al primer término, que es 1, sumado con el número total que hay, ¿no? ¿Hasta cuántos términos hay? Aquí ya no podría, n ya no va a valer 15, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi último número es el término número 10. ¿Ven? Ya no es el total. Ahí ya se modificó. ¿Ven, chicos? Por eso que se usa otra fórmula. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver una serie geométrica. ¿Qué cosa es una serie geométrica? A ver, una serie geométrica dice que es la adición de los términos de una sucesión o progresión geométrica. Ustedes ven, yo tengo acá igualito, ¿no? Primer término, segundo, tercero, así hasta un A sub n. A sub 1 es el primer término, R es una razón, y A sub n es el término enésimo. Ahora, la gran pregunta, ¿en qué se diferencia entonces de la serie aritmética? ¿No? Si como ven, tiene los mismos valores, una razón, un término enésimo, un primer término. ¿En qué se diferencia entonces una serie geométrica? En algo muy simple, que la serie geométrica, ¿no?, va a alterar una cifra a otra, pero mediante un producto. O sea,
ya no le va a aumentar mediante una suma, ¿no? Que le aumento 3 más 3 más 3 más 3 más un ejemplo, ¿no? No. Ahora, cuando hablamos de serie geométrica, la razón va a ser un producto, o sea, una multiplicación. A este número lo voy a multiplicar por 3, luego lo multiplico por 3 nuevamente, por 3 y así sucesivamente. Esa es la gran diferencia entre una serie geométrica y una serie aritmética. ¿Sí? Ojo con estos detalles. Si yo, por ejemplo, igual, tiene fórmulas para poder hallar algunos términos. Si yo quiero hallar el término enésimo, ¿no? Un término en especial, o término en general, a sub n, voy a emplear esta fórmula. A sub n va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevado al número total de términos menos 1. ¿Sí? Esta es la fórmula para hallar un término en especial. Si yo quiero hallar la suma de todos los términos en una serie geométrica, será igual a ¿qué? A sub 1, que es el primer término, ¿sí? Multiplicado por la razón elevado al número de términos que tiene todo menos 1. Todo dividido entre la razón menos 1. Ojo con este dato. La razón nunca puede ser igual a 1 en la serie geométrica. En la serie geométrica. ¿Sí? Les voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Por qué la razón nunca puede ser igual a 1 acá? Porque como les dije, ¿no? Una razón aritmética es cuando los números se van aumentando mediante una multiplicación, ¿no? Por ejemplo, A, B, C, ¿no? D y así sucesivamente, ¿no? Si es una serie geométrica, obviamente que va a ser una multiplicación. Si yo multiplico A por un número, me tiene que salir B. Pero si yo multiplico A por 1, me va a salir el mismo A. ¿Ven? Por eso que A no puede, o el primer término nunca puede, o la razón nunca puede ser 1. Puede ser el número por el cual lo voy a multiplicar. Siempre tiene que ser un número diferente de 1. Sí, chicos, ojo con este detalle. Este es en la serie geométrica. En la serie aritmética, normal, sí la razón puede ser 1. Puede aumentar, disminuir. ¿Por qué? Porque se está sumando o se está restando un número, que también puede ser 1. En cambio, en la progresión geométrica no puede ser 1. ¿Por qué? Porque se está multiplicando. ¿Sí? Ojo con eso. Muy bien. Tenemos también lo que son las sumas notables. A ver, creo que esto ya la mayoría de ustedes ya lo ha visto. ¿Qué cosas son sumas notables? Por ejemplo, cuando yo quiero hallar la suma de los n primeros números naturales consecutivos. Ojo, acá hay dos detalles. N primeros números. Cuando hablamos de primeros, obviamente que va a empezar desde el 1. Siempre va a empezar desde el 1. ¿Sí? Consecutivo significa que van a seguir uno a continuación del otro. 1 más 2 más 3 y así hasta un n. Cuando yo quiero hallar la suma de toda esta serie, va a ser igual, dice, a esta fórmula. N por n más 1, todo sobre 2. ¿Sí? N es el número total de sumandos. ¿Cuántos sumandos hay en total acá? Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a sumar? Dice los n primeros números pares consecutivos. Ojo, n primeros, pero pares. El 1 no es par, por lo tanto el que sigue, que sería el 2. ¿Sí? Consecutivos, después del 2, ¿qué otro par sigue? El 4. ¿Qué otro par sigue? El 6 y así sucesivamente. Hasta llegar a un 2n, ¿no? Un número par. Un número multiplicado por 2 siempre me dará un número par. Ahora, esto va a ser igual, dice, a n por n más 1, nada más, ya no sobre 2. ¿Sí? Un detalle curioso, chicos, que veo que muchos se han equivocado en esto. Si, por ejemplo, yo tengo una serie así, 2 más 4 más 6 más 8 y así sucesivamente, y tengo un último número que, por ejemplo, es 100, ¿no? Y me piden, ya, aplícalo en tu fórmula. ¿Cuál sería tu fórmula? Hay muchos que colocan, ya, n, mi último número, ¿cuál es? 100. 100 por 100 más 1, lo multiplico y saco mi resultado. No, chicos, eso no se resuelve así. Si mi último número es 100, este último número tengo que igualarlo a este último término en mi fórmula, que es 2n. ¿Para cuánto será el valor de